Familia, es un verdadero gusto el estar aquí con ustedes y muy agradecidos con que ustedes nos estén acompañando en este taller. Ya estamos prontos a dar inicio, unos segunditos para ya empezar con este taller de salud mental. Muy agradecidos por el hecho de que ustedes hayan escogido este taller. Sabemos que va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes y que ese conocimiento que adquiramos en este taller podamos compartirlo con otras personas. Y no sin antes empezar, lo primero que debemos hacer es tener una palabra de oración. Así que les pido ahí donde ustedes están, en sus hogares, con su familia, que me acompañen en oración. Así que les invito a inclinar su rostro y acompañarme. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos y de poder aprovechar este maravilloso sábado que nos has dado. Gracias por el espacio que nos das, por las herramientas, por los medios para poder aprender más de ti, para poder obtener más herramientas a través de tu palabra, a través de personas que has escogido como instrumentos para que nos puedan enseñar, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar en ese taller, que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas para poder aprender. Aparta toda distracción que pueda haber a nuestro alrededor y que realmente, Señor, podamos enfocarnos en este programa que vamos a tener a continuación. Bendícenos, acompáñanos y gracias por escucharnos. Todo esto lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos su compañía, agradecemos el hecho de que sean parte de esta gran familia GYC y estoy segura que no se van a arrepentir de acompañarnos en esta programación. Antes de continuar con nuestro taller, quiero darles algunas indicaciones que son importantes que las tengan presentes. Después del tema, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Esas preguntas que a ustedes les vayan surgiendo a lo largo de la presentación de nuestro invitado especial y por lo tanto ustedes van a tener habilitado el chat para que ustedes escriban esas preguntas. Las preguntas van redirigidas a las personas encargadas para que en el espacio apartado para estas preguntas y respuestas nosotros podamos hacerle saber a nuestro invitado las consultas que ustedes tengan. Así que recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda que les surja durante el taller, pueden hacerlo llegar mediante el chat para que lo tengan ahí presente. Otra indicación que les vamos a dar es que los micrófonos están inhabilitados, pero si durante el taller el orador solicita su comentario, su opinión, usted tiene ahí la opción de levantar la mano, usted presiona ahí levantar la mano y mi persona le va a estar dando la palabra y los compañeros técnicos les van a estar pidiendo que activen su audio. Todo eso para que podamos tener un espacio bastante ameno y bastante ordenado durante el taller. Entonces recuerden apretar ahí, levantar la mano, la opción de levantar la mano en el caso que ustedes quieran comentar o responder cualquier duda de nuestro invitado. Y bueno, queremos que sea un taller bastante activo, así que enciendan todas sus cámaras. Realmente es un momento donde vamos a conocernos, donde vamos a aprender, así que los invito a que enciendan sus cámaras, a que se sientan en un espacio bastante ameno, porque realmente estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, para darle tiempo a nuestro invitado especial, vamos a introducir a Gerardo Payán, un gran amigo de la familia GYC, y estamos muy agradecidos de que nos acompañe en este taller. Sabemos que va a ser de mucha bendición y el conocimiento que nos va a compartir nos va a llenar mucho el corazón. Él es adventista de nacimiento y desde el 2010 tomó la decisión, una gran decisión, un gran paso de fe, de junto con su familia dedicarse al 100% a la obra médico misionero. Y se ha capacitado y ha servido en Sudamérica. Actualmente se encuentra sirviendo en México y ha trabajado en diferentes hospitales como en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en México. Así que realmente es un privilegio contar con una persona que nos pueda compartir mucho su experiencia y que también ha decidido entregarle todo a Dios en su servicio. Así que Gerardo, es un gusto que nos acompañe y el tiempo es suyo.
Ok, muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este congreso de GYC. Mientras estoy poniendo aquí la presentación, les envío muchos saludos. Como me gustaría, voy a estar compartiendo la presentación, me gustaría estar viendo más sus caras, pero si no, no podríamos compartir la presentación. Y me gustaría decirles que lo que vamos a hablar hoy, hay mucho que hablar sobre salud emocional, hay mucho que hablar sobre salud mental. Sin embargo, a mí me gusta mucho GYC y hacerlo desde el contexto de GYC, porque el mismo nombre lo dice, generación de jóvenes para Cristo. Se busca una generación que se dedique totalmente a Cristo para predicar el evangelio a todo el mundo en esta generación y que Él pueda venir por segunda vez. Así que cuando hablamos en el contexto de GYC de la salud emocional, no podemos perder de vista quiénes somos en GYC y sobre todo el contexto y la parte espiritual. Así que desde esa perspectiva vamos a hablar hoy. El taller lleva por título Resplandeciendo emocionalmente y lo estamos haciendo de la mano y afín a lo que es el título general de este congreso que se titula Resplandecerás. Así que teniendo esto en cuenta y ya hicimos una oración, vamos a iniciar. En Isaías 43:7 nos dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Y yo resalté aquí dos palabras: nombre y gloria. Cuando Dios nos hizo a nosotros, dice la palabra de Dios, nos creó, nos formó y nos hizo. ¿Para qué? Yo quiero que reflexionemos mucho porque esta es la base de lo que vamos a hablar hoy y ahorita lo vamos a acomodar en el contexto de la salud emocional. Tú fuiste creado, formado y hecho para la gloria de Dios. Y es una frase que repetimos mucho, pero necesitamos entenderlo bien. Fuimos creados, fuimos hechos, fuimos formados para su gloria. Jóvenes de GYC, fuimos creados, formados y hechos para la gloria de Dios. Y es algo que siempre decimos, escuchamos en las iglesias, gloria a Dios para su gloria, pero hoy, en este preámbulo, en este contexto de resplandecer enfocado con la salud emocional, vamos a profundizarlo y ojalá que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque dice que nosotros fuimos creados, formados y hechos para su gloria. Leo de la matutina La maravillosa gracia de Dios, la página 322. La gloria de Dios es su carácter. Así que fuimos formados, creados y hechos. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Sigo leyendo. Mientras Moisés se encontraba en el monte intercediendo fervorosamente con Dios, oró: te ruego que me muestres tu gloria. Fuimos hechos y formados para la gloria de Dios. Y aquí Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. La inspiración nos dice que la gloria de Dios es su carácter. Y sigo leyendo, dicen, en respuesta Dios declaró: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Así que la gloria de Dios es su carácter. Su nombre es su carácter. Y fuimos creados, formados y hechos con un propósito. Y el propósito es reflejar su carácter. El siguiente párrafo en esta misma cita dice, y lo explica mejor: la gloria de Dios, su carácter, fue revelada entonces. Y entonces se describe ese carácter. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 7. La gloria de Dios es su carácter. Y fuimos creados, formados y hechos para reflejar el carácter de Dios. Así que estamos viendo aquí un principio. Cuando la Biblia habla de nombre, cuando la Biblia habla de gloria, se está refiriendo al carácter de Dios. En Génesis 1, 26 y 27, y ustedes conocen muy bien este versículo, y estamos aquí con la introducción para luego entrar en lo que es la salud emocional. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que aquí vemos otra característica, Dios nos hizo de acuerdo a su imagen. Y cuando vamos al diccionario, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra imagen, y ustedes lo pueden ver ahí, significa carácter, significa una característica especial, estampada. En el diccionario del Nuevo Testamento, bind dice, es grabar una estampa o impresión como sobre una moneda o un sello, en cuyo caso el sello o cuño que hace una impresión lleva la imagen que produce y viceversa. Todas las características de la imagen se corresponden respectivamente con las del instrumento que las ha producido. Así que cuando la Biblia nos habla de gloria, la gloria de Dios, su nombre, su imagen, se refiere a su carácter. Y Dios puso su imagen en el hombre. Dios puso su nombre en el hombre. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 22, los 144,000 tienen su nombre escrito en su frente. Y en Apocalipsis 22 dice que los que tienen escrito su nombre son los que van a ver el rostro de Dios. Ahora, vamos a asociar esta palabra gloria, que es nombre, imagen, carácter, con el título de este congreso para luego hablar de resplandecer emocionalmente. En Daniel 12:3, que es nuestro versículo para este congreso, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Somos llamados a resplandecer. Y en Apocalipsis 18:1, hablando, como dice GYC, generación de jóvenes para Cristo, una última generación, dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y resalto la última parte, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Somos llamados a resplandecer. Somos llamados, como dice Apocalipsis 18:1, en la tierra la gloria de Dios, la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios. Así que lo que alumbra, lo que hace resplandecer es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su carácter. Jóvenes de GYC, nosotros fuimos formados, creados y hechos para reflejar el carácter de Dios. Y Dios nos ha llamado y está buscando el momento y una generación de jóvenes en que su carácter, su gloria, que este mundo resplandezca con la gloria y con su carácter reflejado por cada uno de nosotros. Joyas de los testimonios, somos dos, lo dice más claro. Página 478. Somos llamados a representar ante el mundo el carácter de Dios tal como lo fue revelado a Moisés. Y nos da estos versículos que acabábamos de leer previamente. Tal es el fruto que Dios desea de su pueblo, por la pureza de carácter y la santidad de su vida, por su misericordia y amor compasivo, han de demostrar que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Así que somos llamados, como Moisés, a reflejar el carácter de Dios, a reflejar la gloria de Dios, que es su carácter. Y volvemos al versículo con que iniciamos. Fuimos creados, formados y hechos para su gloria, para su nombre, para su imagen. Así que lo que brilla, lo que hace resplandecer, y me quedo con estas características porque que están en la última parte de la diapositiva, porque cuando Moisés ve la gloria de Dios, lo que ve es su carácter.
Y recordemos que este mundo tiene que ser iluminado con la gloria de Dios. Va a ser alumbrado, hay que resplandecer con la gloria de Dios y es con su carácter. Así que yo y tú necesitamos ser misericordiosos. La misericordia es lo que brilla, es lo que resplandece. Necesitamos ser piadosos, necesitamos ser tardos para la ira, benignos, verdaderos, perdonadores, justos, las características que vio Moisés cuando vio la gloria de Dios, su carácter, los cuales somos nosotros, a representar, a reflejar, a brillar, a alumbrar, a resplandecer en este tiempo. Lo que resplandece es la gloria de Dios y lo que resplandece es su carácter. ¿Somos tú y yo misericordia? ¿Somos tú y yo tardos para la ira? ¿Somos tú y yo benignos? ¿Somos tú y yo verdaderos? ¿Somos tú y yo perdonadores? ¿Somos tú y yo justos? Porque generación de jóvenes para Cristo, para resplandecer y alumbrar este mundo con la gloria de Dios, tenemos que reflejar su carácter. Y aquí es donde vamos a empezar a ver lo emocional. ¿Tiene algo que ver con lo emocional la gloria de Dios, su carácter? Y ahí tienen las 6, 7, 8 características en la parte de abajo. ¿Tiene que ver con lo emocional el perdonar? ¿Tiene que ver con lo emocional ser tardos para la ira? ¿Tiene que ver con lo emocional ser verdaderos? Y ahorita lo vamos a profundizar, ser misericordiosos. En la matutina Exaltemos a Jesús, la página 205, se nos dice el amor de Cristo. Y ya veíamos en la diapositiva anterior que Dios es amor. Y si vamos a reflejar su gloria, necesitamos reflejar su amor. Y la última, dice esta cita, el amor de Cristo y el amor de nuestros hermanos darán testimonio al mundo acerca de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel se transformará en un fuerte clamor y toda la tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Fuimos creados, formados y hechos para su gloria, para reflejar su carácter. Su carácter es amor. Y ya entraremos en la parte emocional, porque cuando hay resentimiento hay amor, cuando hay egoísmo, rencor, amargura, hay amor, cuando hay esas emociones negativas hay amor. Somos lentos para la ira, somos perdonadores, estamos siendo misericordiosos, no podemos separar la espiritualidad y lo que es la gloria de Dios y el llamado que nos ha dado de lo que es la salud emocional. Van de la mano y lo vamos a ver a continuación. Hay otra cita y está partida en dos, ahorita viene la cita. Dice, el Señor está listo para impartir bendiciones, son mayores. Permitió que toda su bondad pasara delante de Moisés. Proclamó, y no dice aquí su gloria, lo pone en su sinónimo, su carácter, delante de él como un Dios lleno de misericordia, paciente y bondadoso, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Dice, Moisés debía representar el carácter delante del pueblo de Israel y nosotros debemos hacer lo mismo. Moisés tenía que reflejar el carácter de Dios, amor, justicia, verdad, misericordia, porque la gloria es lo que brilla, la gloria es lo que hace resplandecer. Y hoy en GYC nosotros somos llamados para esto. Sigo leyendo la cita que está en la matutina a fin de conocerle 368. Debemos ir a proclamar la bondad de Dios y a mostrar claramente cuál es su verdadero carácter. Debemos reflejar su gloria. Manifestemos el carácter de Dios ante los demás como lo hizo Moisés, ante Israel, tanto el espíritu como en la vida. Debemos recibir la luz de su rostro lleno de compasión y amor y reflejarla a las almas que perecen. Así que somos llamados a resplandecer emocionalmente. Ese resplandecer emocionalmente en el contexto de lo que brilla, de lo que alumbra, que es la gloria de Dios. Y lo que alumbra es ser misericordiosos. Y ahí está lo emocional que vamos a empezar a ver. Lo que alumbra, lo que brilla, lo que resplandece es ser piadosos, lento para la ira, benignos, grandes en misericordia y verdad, perdonadores.
muchas características de quién es Dios en el contexto emocional y en lo que Él ha hecho por nosotros y que tenemos que reflejar ante los demás. ¿Qué es lo opuesto? Y aquí quiero que veamos en Efesios 4, del 30 al 32. Hay características de lo que vimos que es la gloria de Dios, porque queremos resplandecer emocionalmente, pero también hay características opuestas. Leámoslo y luego lo mencionamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que para alumbrar este mundo, para resplandecer con la gloria de Dios, necesitamos su Santo Espíritu. Y aquí nos dice, no lo entristezcamos, no lo apartemos. Y en el mismo contexto dice, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y en el siguiente versículo, después de decir que no entristezcamos al Espíritu Santo, dice, toda amargura, emoción negativa, porque acuérdense, vamos a hablar de resplandecer emocionalmente, enojo. La amargura no te hace resplandecer emocionalmente y reflejar el carácter de Dios, su gloria. El enojo tampoco, dice, e ira, gritería, maledicencia, toda malicia sean quitadas de entre vosotros. Versículo 31, Efesios 4:31. Emociones negativas que son lo opuesto al carácter y a la gloria de Dios que somos llamados a resplandecer en este tiempo. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia son lo opuesto a perdonar, que es el carácter de Dios. Son lo opuesto a la misericordia. Son lo opuesto a ser lentos para la ira. Son lo opuesto a ser benignos, a ser verdaderos. Y después de que nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo y nos dice que quitemos lo opuesto a la gloria de Dios, a su carácter, a su imagen, nos habla de tres características que ya veíamos que vio Moisés de la gloria de Dios. Versículo 32, y sed benignos, la primera, unos con otros, misericordiosos, la segunda, y perdonándoos, la tercera, unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Resplandeciendo emocionalmente. ¿Qué no es resplandecer emocionalmente y reflejar el carácter de Dios, su nombre, su gloria, su imagen? Las emociones negativas. Amargura, enojo, resentimiento, rencor, maledicencia, etc. ¿Qué significa resplandecer emocionalmente? Deseado de todas las gentes, página de 268, párrafo 3. Y para mí este es un versículo, es la clave, porque aquí dice, si poseemos la humildad de nuestro Maestro, y la humildad es una característica de la gloria de Jesús, de su carácter. Recordemos que Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11, del 21 al 30. Así que dice, si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de tres cosas: desprecio, los rechazamientos y las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Te pregunto, ¿estás tú expuesto diariamente al rechazo? ¿A ser despreciado? ¿A que los demás te molesten? Y cuando vienen estas tres cosas, el desprecio, el rechazo y la molestia, ¿qué sale? ¿Brillamos? ¿Sale la gloria de Dios? ¿Resplandecemos emocionalmente? ¿Alumbramos a este mundo con su gloria? ¿O lo que sale es el enojo, el coraje, el resentimiento, la amargura? ¿Lo que sale es el perdón? ¿Lentos para la ira ante el desprecio, el rechazo y la molestia? ¿Qué es lo que sale? Porque Dios nos llama, generación de jóvenes para Cristo GYC, a reflejar su carácter. Sigo leyendo. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Yo necesito eso en mi experiencia, que la molestia, el rechazo y el desprecio no me molesten, no me afecten, sino que si tenemos, dice la humildad de Jesús, podemos elevarnos, pasar por encima de todo esto y no va a afectar nuestro estado de ánimo, no va a afectar nuestras emociones. Sigo leyendo, la mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio, característica fundamental de resplandecer emocionalmente.
que resplandezca el perdón, que resplandeciendo al perdonar, resplandeciendo al ser misericordiosos con el que me molesta, con el que me rechaza, con el que me critica, resplandeciendo al ser lento para la ira, misericordiosos y perdonadores. Sigo leyendo. El que bajo un ultraje, ¿qué es un ultraje? O la crueldad, ante los momentos más difíciles, dice, no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. En el ultraje, en la crueldad, en el desprecio, en el rechazo, en la molestia, si no hay dominio propio, si no permito que el Espíritu de Dios sea el que me controle para resplandecer, dice que le despojo, le robo a Dios la oportunidad de reflejar su carácter, de demostrar en mí su carácter, su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. ¿Y qué es carácter? La gloria de Dios. Le robamos a Dios el derecho de hacernos perdonadores ante el ultraje y la crueldad. Le robamos a Dios el derecho de ser lentos para la ira, de ser misericordiosos, verdaderos, y necesitamos, jóvenes GYC, resplandecer. ¿Qué sería de una generación de jóvenes GYC donde ni la ofensa, ni el desprecio, ni el rechazo, ni el ultraje, ni la crueldad los haga apagarse, sino que brillen ante el mundo? Y ese es el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús brilló, cuando Jesús resplandeció con la gloria de su Padre, resplandeció emocionalmente. Y esta es una de mis citas favoritas, decía a todas las gentes, página 684, párrafo 2. Allí está hablando cuando Pilato dice, he aquí el hombre, después de azotarlo, después de maltratarlo, después de que lo presenta a él y a un lado está Barrabás. En ese contexto está este párrafo. Allí estaba el Hijo de Dios llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de las cuales la sangre fluía copiosamente. Y en ese contexto de crueldad, en ese contexto de ultraje, de desprecio, de rechazo, de maltrato, nos dice la inspiración, su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor. Y quiero resaltar la siguiente frase, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. Nunca más su rostro brilló tan hermoso como en el momento que delante del ultraje, la crueldad y estos dolores, sufrimientos, rechazos y situaciones negativas, el rostro de Jesús brillaba. Nunca había parecido más hermoso que en ese momento. ¿Será esa nuestra experiencia? ¿Será esa nuestra experiencia de reflejar el nombre, la gloria, la imagen de Dios? Que cuando más grande es la oscuridad, cuando más grande es el dolor, el rechazo, el abuso, el resentimiento, no sé qué es lo que tú has experimentado, podemos permitirle a Él que reciba y haga uso de su derecho de que nosotros podamos reflejar su carácter. Y no lo dejemos en el aire, su carácter de perdonar, su carácter de ser lentos para la ira, su carácter de ser misericordiosos, verdaderos aún en medio del dolor y las dificultades. Y nos dice la pluma inspirada, ¿por qué nunca había parecido más hermoso el rostro de Jesús que en ese momento? Dice, el semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba, y ahí vemos su carácter, bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerte dignidad de la longanimidad. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser verdadero, verdadero aún en medio del dolor y el sufrimiento. Resplandeciendo emocionalmente,
En medio de la crueldad, del ultraje, del dolor, del azote, del rechazo, el rostro de Jesús brillaba. Porque entre más oscuro es el mundo, entre más oscuras son las tinieblas, entre más grande es el dolor, entre más fuerte es lo que tú has experimentado en tu vida, más grande y más hermosa puede ser reflejada la gloria de Dios en ti. Resplandeciendo emocionalmente. Si poseemos la humildad de Jesús, nos elevaremos por encima del rechazo, del desprecio. Dice, y que esas cosas van a dejar de oprimir nuestro estado de ánimo. En 2 Timoteo 1:7, hablando de lo que es la verdadera salud emocional y mental, nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y una mente sana. Ya habíamos leído que el dominio propio es característica de tener la imagen de Dios. Dios nos creó con poder, con amor, porque Dios es amor y somos llamados a amar. Y amar es fácil cuando todo va bien. Amar es fácil cuando te tratan bien. Amar es fácil cuando te regalan cosas. Pero amar en medio del dolor, amar a nuestro enemigo, amar en medio del rechazo, del ultraje, la traición y las cosas negativas, amar en esos momentos es alumbrar con la gloria de Dios, resplandecer emocionalmente. Y dice, y una mente sana. Y ahí le dice la traducción del inglés de la King James, en español dice, y dominio propio, templanza. Porque esa es la característica fundamental del resplandor emocional. Que en medio del dolor, en medio de la dificultad, yo tenga dominio propio con el poder de Dios para reflejar su gloria y su carácter y para no terminar haciendo lo opuesto, que es terminar con ira, resentimiento, amargura y esas emociones negativas que nos afectan y que no reflejan la gloria de Dios, que es su carácter. Resplandeciendo emocionalmente es igual a reflejar su carácter. El propósito, GYC, el propósito de todo ser humano es que fuimos creados, formados y hechos para su gloria. Y somos llamados a alumbrar la tierra con la gloria de Dios y a reflejar el amor de Dios con características muy concretas. Perdonar, ser lentos para la ira, amar, que en medio del dolor sigamos siendo lo mismo, verdaderos, no salga ese hombre del pasado, ser misericordiosos y ser justos. Así que con todo este contexto de lo que es resplandecer emocionalmente, de lo que es la gloria de Dios, que es lo que hace que resplandezcamos y que es su carácter, reflexionemos en algunos principios para aplicarlos en nuestra vida, para que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Hablando del carácter, mente, carácter y personalidad, del tomo 2, la página 687 nos dice lo siguiente: si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Dos cosas: pensamientos y sentimientos. Dice, los pensamientos y sentimientos combinados constituyen el carácter moral. Estamos hablando mucho de resplandecer. Y se resplandece con la gloria. Y la gloria de Dios es su carácter. Y aquí la inspiración nos define que el carácter moral es la combinación de los pensamientos y los sentimientos. Y tenemos que comprender la interacción que hay entre ellos. Y la primera parte de la cita nos lo dice. Si pienso mal, ¿cómo me voy a sentir? Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Si pienso bien, me siento bien. Si pienso mal, me siento mal. Así que cuando hay amargura, resentimiento, ira y todas estas emociones negativas, esos sentimientos negativos son el resultado de que estoy pensando mal. Y por eso los pensamientos y sentimientos tienen que ser manejados y moldeados por Dios para que podamos reflejar su gloria y que en medio del dolor podamos pensar bien y sentir bien para poder ser perdonadores, misericordiosos y no lo opuesto que quiere Satanás, que terminemos reflejando su imagen con rencor, con resentimiento, con deseo de venganza,
con amargura, etc. Así que Dios nos reveló que el carácter moral son los pensamientos y los sentimientos combinados. Isaías 1, 5 y 6 dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas. Para seguir hablando de resplandecer emocionalmente y alumbrar este mundo con la gloria de Dios en la más densa oscuridad, en medio del dolor, del sufrimiento, no importa lo que estamos experimentando, necesitamos honestidad. Necesitamos reconocer lo que dice aquí la palabra de Dios, que toda, y está usando un absoluto, cabeza está enferma, y todo otro absoluto, corazón doliente, ¿sí? Tú y yo hemos sido heridos. Tú y yo no venimos de familias perfectas, no venimos de padres perfectos. En este mundo de pecado, donde el pecado lo que trae es dolor y sufrimiento, tenemos que reconocer que es muy probable que nuestro corazón esté herido y que necesitamos ser restaurados. Necesitamos ofrecerle a este mundo sanidad y libertad, pero primero recibirlo en nuestras vidas. Y en ese contexto de honestidad vamos a avanzar. Es muy fácil decir, lo que a mí me hicieron no me afecta. Pero a mí me hacen mucho esa pregunta, ¿cómo sé si estoy sano? Las emociones no nos dejan mentir. Tengo amargura. Si todavía cuando recuerdo lo que me hicieron me da coraje, amargura, resentimiento, emociones negativas, ¿soy libre o estoy esclavizado? ¿He sido sanado, restaurado o todavía sigue infectado o infectada esa llaga que está en el corazón? Necesitamos honestidad delante de Dios para que Él pueda hacer su obra en nosotros y que podamos brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Y mi propuesta el día de hoy es que también es emocionalmente. Muy bonito decir que leo la Biblia. Es muy bonito decir que hago tantas formas religiosas, pero necesito en mi experiencia diaria y cotidiana mostrar el perdón de Dios, mostrar que soy lento para la ira, mostrar que soy el mismo en el dolor o fuera del dolor, mostrar la piedad y la compasión de Cristo. Necesitamos que eso sea una verdad en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos historias. Y en la tercera columna pueden leer las palabras ira, rencor y amargura, porque es muy fácil y necesitamos conectarlo con los pensamientos y las heridas. ¿Cuándo es que alguien tiene ira? ¿Cuándo es que alguien tiene rencor y amargura? Y si recordamos lo que leímos en Efesios 4, del 30 al 32, fue después de que Pablo dijo que se quitara la ira, la amargura y todo esto, cuando dijo que deberíamos de perdonar. Así que cuando una persona tiene emociones negativas, como está aquí en la tercera columna, no son de a gratis, no son de la noche a la mañana. Lo más probable es que alguien lo hirió. Lo más probable es que alguien le hizo algo, hubo un abuso, un rechazo, una traición, algo sucedió, que por eso la persona tiene este tipo de emociones. Pero tenemos la columna de medio porque ya vimos que lo que yo pienso bien, me siento bien, y si pienso mal, me siento mal. Y que una persona víctima de abuso que tiene pensamientos negativos, no sirvo, no soy deseado, no valgo, se va a sentir mal. Veamos estos principios para entender esta dinámica, porque así es nuestra historia. ¿Qué me pasó? ¿Qué pienso y cómo me siento? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón, de la mente, es donde fluye todo. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Lo que yo pienso es lo que yo soy. Del corazón mana la vida. Y ya vimos que si pensamos bien, nos sentimos bien. Si pensamos mal, nos sentimos mal. Así que no solamente es luchar contra la emoción. Ya no quiero sentir resentimiento, ya no quiero sentir amargura, ya no quiero sentir ira. Pero ¿cómo voy a dejar de sentir eso si sigo con las mismas mentiras y pensamientos negativos que me llevan a pensar eso? Si sigo con esos mismos pensamientos negativos que me llevan a pensar eso porque estoy en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Aquí estamos recordando esta cita. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 235. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos son como raíces que producen frutos. Si pienso mal, si tengo pensamientos de que no valgo, no sirvo, nadie me quiere, y esos pensamientos vienen por la herida.
Me rechazaron, me traicionaron, me abandonaron, nadie me quiere, nadie me ama. Entonces, tenemos este tipo de pensamientos negativos. Entonces, si pienso mal, me siento mal y eso me lleva a sentimientos y hasta comportamientos que me destruyen y que son lo opuesto para lo que Dios nos creó, nos formó y nos hizo, que es reflejar su gloria y reflejar su carácter. Así que es bien importante entender la dinámica de pensamientos con sentimientos. La Biblia también nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ya vimos que el corazón mana la vida y que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y desafortunadamente nuestro corazón tiende a pensar mal, no tiende a pensar en lo que es puro, lo verdadero, lo que dice Filipenses 4:8. Nuestra mente se tiende a ir a pensar mal y por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que esclaviza es la mentira y necesitamos ser libres de la mentira para resplandecer emocionalmente. También Jesús dijo en Marcos 7:21, porque del corazón salen los malos pensamientos. Así que el problema de los pensamientos malos viene desde dentro del corazón. Un corazón herido, un corazón contaminado, un corazón que no ha permitido ser restaurado por la gracia de Dios, va a pensar mal y si piense mal, va a sentir mal. Y por eso la restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que resplandezcamos emocionalmente, que en vez de ira, resentimiento, amargura, haya misericordia, perdón, lentos para la ira. Pero para resplandecer emocionalmente, Él quiere poner su verdad en nuestro corazón que nos hace libres. Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Y otras versiones dicen las buenas nuevas. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados. Y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesús mencionó dos palabras importantes de su ministerio, sanidad y libertad. Porque alguien que está herido no puede reflejar la gloria de Dios, no puede resplandecer emocionalmente y en vez de perdonar lo que hace es odiar. En vez de ser lento para la ira, lo que hace es tener resentimiento, rencor, amargura. Pero Dios dice, el Evangelio, las verdaderas buenas nuevas dan sanidad y libertad. Eres libre de esos sentimientos y comportamientos negativos y libre de ese pasado que sientes que te sigue persiguiendo. ¿Conoces tú este Evangelio? ¿Estás experimentando tú estas buenas nuevas? ¿O el Evangelio se ha quedado como una teoría, una idea donde decimos en la iglesia, Dios me salvó, aleluya, amén, pero sigo lleno de amargura, de resentimiento y de pensamientos negativos que me están esclavizando? Jóvenes GYC, esto es resplandecer emocionalmente con la gloria de Dios, que es la que hace que resplandezcamos. Sanidad y libertad. Si tu iglesia y tu casa, si tú en tu iglesia y tu casa son un centro de sanidad y libertad, vas a ser una luz para la comunidad, vas a ser una luz para tu familia, vas a ser una luz para los demás y van a decir, ¿cómo le hiciste para perdonar? ¿Cómo le haces para no tener emociones negativas? ¿Cómo le haces para ser el mismo en medio del dolor? ¿Cómo le haces para elevarte por encima del rechazo, del desprecio y las molestias? Esto es resplandecer en una experiencia real. El Evangelio puesto en práctica son las buenas nuevas de salvación. No solamente decir, aleluya, Dios me salvó del pecado, pero sigo lleno de emociones negativas, sigo lleno de sentimientos negativos y mentiras que contaminan mi corazón y que me dicen que no estoy libre. Fuimos formados, creados y hechos para reflejar su carácter, su gloria. Y Jesús dijo, mi evangelio son las buenas nuevas que tienen una respuesta para que esto pueda ser una realidad en tu vida, en la vida de cada joven GYC, y podamos ser la generación de jóvenes para Cristo, que predique el evangelio a esta generación para que Cristo pueda venir muy pronto por segunda vez. Los pensamientos son muy importantes porque determinan nuestra identidad y cómo nos sentimos. Vamos a ver los principios bíblicos de cómo podemos vencer y ser libres. Vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aquí en la pantalla comienza el versículo 4, pero desde el versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir,
Tú sientes el dolor en la carne y por eso piensas mal y es donde viene la amargura, el resentimiento. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y entonces dice el versículo 4 que comienza aquí en la pantalla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que no puedo pelear en la carne. Y luego dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No puedo luchar en mi carne, sino necesito el poder de Dios para vencer. Y luego entonces el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todas las mentiras, los argumentos, las creencias que tú tienes que van en contra del conocer a Dios, de su carácter, de ver quién es Él. Como lo escribió Moisés, misericordioso, piadoso, clemente, hay que derribarlo. Y el consejo para derribarlo dice en la parte final, trayendo cautivo, y usa un absoluto todo. Todo pensamiento en la obediencia de Cristo, todos los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, todos los pensamientos que me impiden tener esa relación tan íntima con Él para recibir su sanidad y su libertad, tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Así que no usamos armas carnales. No es en lo que tú y yo podamos hacer en nuestra propia fuerza, sino en lo que le permitamos a Dios que haga en nuestras vidas, que ponga su verdad, que nos haga libres, que sane nuestro corazón herido. Y entonces nos saldrá la amargura, nos saldrá el resentimiento, nos saldrá el rencor, nos saldrá el deseo de venganza. Lo que saldrá es el resplandor de la gloria de Dios, que es el perdón, que es el ser lentos para la ira, que es el ser misericordioso aún con nuestros enemigos, para poder reflejar su carácter. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada, un absoluto, podéis hacer. Y en San Juan 6:63 dijo, la carne para nada aprovecha. En Mateo 7:17-18 dijo, no podemos sacar buenos frutos de un buen árbol frutal en nuestro árbol de malos frutos. Tiene que haber un cambio desde la raíz, desde nuestro corazón. Y en Efesios 6:10-14 y el 18, 4 veces se nos habla de la oración como una de las herramientas para vencer. ¿Por qué llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Cuando una persona piensa mal y siente mal, recordemos que es en el contexto del dolor. Me rechazaron, me abusaron, no valgo, no sirvo, tengo rencor, resentimiento y no reflejo la gloria de Dios. Cuando lo que Dios quiere es que ante el rechazo, ante el abuso, ante la crueldad, yo diga, sigo siendo su hijo, sigo siendo valioso, sigo siendo importante. Y entonces lo que va a salir es el perdón, la misericordia, la gloria de Dios. Podemos ir a Jesús llevando cautivo todo pensamiento. Y leemos aquí frases de Hebreos 2:17-18 y Hebreos 4:15, porque tenía que él ser en todo semejante a sus hermanos, porque Jesús en todo fue igual que tú y yo, porque Jesús sufrió siendo tentado, dice Hebreos 2:18, y por eso es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que tenemos a un Jesús que sufrió en todo igual que tú y yo, dice Isaías 53:5, él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, y no solo sufrió en todo igual que tú y yo, sino que este Jesús también fue tentado en todo según nuestra semejanza, y sufrió siendo tentado, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos a un Jesús que sufrió igual que nosotros, fue tentado igual que nosotros y venció el pecado para darnos su victoria sobre el pecado y que podamos resplandecer aún en medio del dolor. Por eso el principio es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay 3 versículos más que son muy similares a este principio. Y son el mismo principio, Filipenses 4:6-8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El mismo principio, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo.
presentar delante de Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Y dice que entonces la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Jesús. Va a haber un resplandor emocional. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El principio que estamos viendo aquí es conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús en medio de tu dolor, llevándole lo que piensas y lo que sientes, y Él va a guardar tu mente y tu corazón. Conéctate con Jesús, acércate con Él y ve y alcanzarás misericordia y gracia. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, completa paz. Completa paz goza el que perdona. Completa paz goza el que es lento para la ira. Completa paz goza el que es misericordioso, el que es verdadero, el que es justo, el que alumbra con la gloria de Dios que es su carácter. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Llevar todo produce negativas y no me permite resplandecer emocionalmente, cautivo a la obediencia de Cristo. Así que no usamos armas carnales, sino que usamos el poder de Dios, el poder divino, para derribar fortaleza. No usamos armas carnales, lo vuelvo a repetir, sino usamos el poder divino para derribar fortaleza y llevamos cautivo todos los pensamientos que se levanten contra el conocimiento de Dios a la obediencia de Cristo. Cristo es nuestro admirable consejero. Uno de los títulos más hermosos de Cristo, el admirable consejero. Y a mí a veces no me gusta decir que Jesús es el mayor psicólogo, porque el psicólogo estudia la mente, pero Dios es el creador de la mente. Cristo, Dios, Él es el creador de la mente, Él es el que la hizo, Él es el que sabe cómo funcionamos. Los psicólogos estudiaremos la mente por ahí, pero Dios nos hizo y por eso Él es el admirable consejero. Y por eso Él puede revelar las mentiras que hay en nuestro corazón y que nos llevan a sentirnos mal, tener rabia, resentimiento, amargura. Y Él puede liberarlas mientras nos conectamos su historia con nuestra historia y reemplazar esas emociones negativas con su paz, con su verdad, con su libertad, con su pureza. Pero por eso tú y yo necesitamos, número uno, completa honestidad. Ser honestos y sinceros con nuestras heridas que nos han llevado a pensar mal, porque como el hombre piensa, así es él, y como piensa, así siente. Yo no sé cómo Satanás ha marcado tu vida y las mentiras que te ha puesto. Que no vales, que no sirves, que no eres importante, y que todos te usan, que nadie te quiere, que todos te rechazan. No sé cuál es la mentira. Y no sé esas mentiras, esos pensamientos negativos, qué sentimientos están produciendo en ti. No sé si hay amargura, resentimiento, coraje, deseo de venganza, rencor, te has dado por vencido, hay desesperanza, ya no quieres seguir adelante. Necesitamos ser honestos con Dios, acudir delante de Él en estos tres principios que vamos a ver ahora con versículos. Salmos 19:12. ¿Quién podrá, el mismo principio con 3 versículos, quién podrá entender sus propios errores? Te preguntas tú, ¿por qué sigo gritando? ¿Por qué sigo afectado? ¿Por qué no puedo cambiar? Leo la Biblia, estudio, tengo tantos años en la iglesia. Pero Dios quiere que su gloria resplandezca en ti, que su carácter se refleje. Te has preguntado, ¿qué pasa con mis errores? Y David le dijo a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Dios, muéstrame qué es lo que hay ahí para no volver a cometer esos errores. El mismo principio en Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Cómo entender que nuestro corazón es engañoso? Jeremías 17:9. Pero tú y yo decimos, yo me conozco, yo sé más. Pero terminamos más bien denigrando el carácter de Dios y no reflejando su gloria en la más densa oscuridad de los problemas, de las aflicciones, del sufrimiento. Dios necesita y quiere brillar en cada uno de nosotros. Pero necesitamos decirle, muéstrame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Y David lo dijo también en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Él es el que examina, Él es el que muestra.
¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Qué no te permite resplandecer emocionalmente y alumbrar este mundo con la gloria de Dios? Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. 3 versículos con un mismo principio. Escudriñame y muéstrame y muéstralo en mí, de tal manera que yo lo lleve cautivo a la obediencia de Cristo, pueda perseverar en él, recibir la completa paz y mis pensamientos y mis mentes pueden ser guardados en Cristo Jesús. David en el Salmo 109, que se lo dejo de tarea, un salmo hermoso de honestidad, de hablar con Dios. Estaba herido, le habían hecho algo, tenía pensamientos muy fuertes, muy negativos, hasta que David queda exhausto y le entrega todo a Dios, y llegamos al versículo 21 donde él dice, y tú, Jehová Señor, por amor de tu nombre, haz conmigo bien, líbrame porque tu misericordia es buena. Señor, David se vio herido y le clamó, ayúdame, líbrame. Y lo dice más claro en el versículo 22, porque estoy afligido, estoy necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí, esa honestidad, estoy herido, me pienso mal, me siento mal, quiero reflejar tu gloria. David le dijo a Dios, líbrame. Y en ese librarme, ¿quién le dijo a Dios? Responder el salmo como Dios lo va restaurando ante el problema que él tiene. Necesitamos reconocer que si hay un corazón herido, Satanás ha puesto pensamientos negativos, sentimientos negativos, que son lo opuesto a reflejar la gloria de Dios. Y Dios quiere darnos sanidad y libertad. Y por eso Jesús vino a este mundo, para salvarnos de nuestros pecados, para hacernos libres, para que tengamos las buenas nuevas de salvación, que es sanidad y libertad. Así que en medio de nuestros abusos, del dolor que tengamos, Dios puede ponernos la verdad que nos hace libres, darnos nuestra verdadera identidad. Y al transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a ser diferentes, resplandeciendo emocionalmente para alumbrar a este mundo con su gloria, reflejar el carácter de Dios. Quiero cerrar con 5 puntos en un resumen de lo que hemos visto. Número 1, necesitamos que haya un Jesús con los brazos abiertos. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con confianza. Y la razón por la que Pablo está diciendo que nos debemos de acercar con confianza está en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dijo, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Podemos ir con confianza a Él, porque Él sufrió nuestros sufrimientos, porque Él fue tentado y sufrió siendo tentado en todo igual que nosotros, y porque Él venció nuestro lugar, así que nos puede sanar, nos puede poner la verdad que nos hace libres, y nos puede dar la victoria sobre la tentación para resplandecer. Número 1, acercarnos con confianza al trono de la gracia, entregándole a Dios la parte más frágil de nuestro ser, nuestro corazón herido. La rabia, las emociones negativas, lo único que hacen es proteger el corazón herido. La rabia es decirle, yo no me vuelvo a herir más. El deseo de venganza es cómo protejo mi corazón herido. Necesitamos que Él sea el que tome esa parte frágil de nuestras heridas, el corazón herido. Y cuando permitamos ir hacia Él y conectarnos con Él, al entregarle ese corazón herido, vamos a permitir que revele nuestras creencias negativas, nuestros sentimientos, nuestras emociones negativas que hay en nuestro corazón. Y cuando ante Él, que es la verdad, vemos nuestras mentiras, ante Él, que es perdonador, vemos nuestros rencores, ante Él, que es misericordioso, vemos nuestra maldad, nuestra crueldad, entonces vemos lo que está podrido dentro de nosotros y permitimos que nos muestre lo que no vemos, que escudriñe nuestro corazón y nos lo muestre. Y al conectarnos con Él y permitir que Él muestre lo que hay en nuestro corazón, podemos entonces llevarle nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Ser honestos. Dile, Señor, tanto tiempo creyendo que no valgo, por eso siempre estoy a la defensiva. Sana mi corazón, quita esta mentira, hazme libre. Podemos ser honestos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y entonces permitir que Él ponga su verdad, que nos haga libres y que reemplace las mentiras, la amargura con su paz, con su amor, con su fidelidad, permitiendo que nos sane nuestras heridas, porque por sus heridas somos nosotros sanados y que podamos recibir su perdón. Sí, el herido también necesita ser perdonado. Si hay rabia, resentimiento y amargura, aunque tú fuiste la víctima, aunque tú fuiste el herido, también necesitas
recibir el perdón de Dios. Necesitas recibir el perdón de Dios, que te ayude a ser libre de esas emociones negativas que no te permiten perdonar, ser bueno, misericordioso, alumbrar a este mundo con la gloria de Dios. Y al recibir el don del perdón de Dios en tu vida, Él te va a capacitar para perdonar como Él te ha perdonado a ti. Necesitamos ese encuentro personal con Dios. Y vuelvo a leer esta cita, que es la base de resplandecer emocionalmente. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, la humildad que es parte del carácter de Jesús, nos elevaremos por encima de los desprecios. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, es mi oración. Para mí y para ti, es mi necesidad y espero que sea tu necesidad. Como joven GYC en este congreso resplandecerás. Por encima del desprecio, los rechazos, las molestias a las que diariamente estamos expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Victoria. No me molesto. No me afecta el rechazo y el desprecio. La mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Joven GYC, resplandecerás en la más grande oscuridad de tu vida. No sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu más grande oscuridad, pero allí hay un Dios que quiere sanar, hacerte libre, darte sanidad y libertad para que podamos resplandecer, reflejar su carácter y alumbrar a un mundo con la gloria de Dios. Así que, ¿qué es lo que resplandece, jóvenes GYC? La misericordia debe de estar brillando en ti y en mí. La piedad, la compasión. Tardos para la ira, que cuando el otro se resiente, se enoja, permanezcamos serenos como Jesús lo hizo ante Pilato y ante toda la multitud. Ser buenos, ser verdaderos, ser lentos para la ira, ser perdonadores, ser justos, reflejar el carácter de Dios en medio de esta densa oscuridad, que podamos tú y yo resplandecer emocionalmente, reflejando su carácter, alumbrando a este mundo con su gloria, para que Él pueda venir por segunda vez y el mundo vea que Dios es real, que Dios tiene el poder de transformar personas y que también lo puede hacer con cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga. Amén. Y gracias, Gerardo, por este maravilloso mensaje. De verdad que Dios ha hablado a través de usted a nuestros corazones y han sido palabras sumamente valiosas. Ahora, para continuar con nuestro taller, entramos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo para esto, así que si alguno de ustedes no ha hecho su pregunta, ese es el momento para que nos las puedan compartir por el chat. Aquí tenemos algunas con las que vamos a ir comenzando. Así que la primera nos dice así: para padres que no son cristianos, ¿qué libros recomienda que sean de ayuda idónea para estos padres y que estos mismos puedan ser ejemplares en esta sociedad? ¿Me la podría repetir? Se me cortó un poquito en la última parte de la pregunta. Claro que sí. Básicamente es, ¿qué libros recomienda para padres que no son cristianos para que ellos puedan ser padres ejemplares en esta sociedad? Muy bien. Ya que estamos iniciando las preguntas y respuestas, voy a responder todas las que pueda. Me imagino que van a ser preguntas que no tienen que ver nada con el tema, y va a haber preguntas que si me pongo a responderlas nos vamos a desviar mucho. Me gustaría más que sean respecto al tema, pero lo más que se pueda, como esta pregunta está muy específica, se puede responder rápido. Para padres que no son cristianos, yo no distingo entre eso, y la recomendación es Conducción del Niño y el libro Hogar Cristiano. Los dos son de Elena G. de White. ¿Por qué? El libro Conducción del Niño tiene principios psicológicos del desarrollo que Dios nos reveló hace más de 100 años. Hace más de 100 años Dios nos lo reveló, que hoy mucha gente y muchos eruditos al leer ese libro se sorprenden. El libro de Conducción del Niño
nos muestra cómo guiar a un hijo para que desarrolle una voluntad para servir, para amar y para entregársela a Dios. Y esa es la base principal del libro, conocer a cada niño de manera individual, y el libro de Hogar Cristiano, porque muchas veces el problema de los hijos somos los padres. Y si no entendemos el rol de papá, el rol de mamá y el rol de toda la familia, pues va a haber ahí vamos a ser ahí afectados en varias cosas. Si alguien tiene con ayuno y oración, lee esos dos libros, Dios le va a guiar y le va a dar el poder, la sabiduría para guiar a sus hijos. Hay muchos otros libros que pueden encontrar también en las librerías adventistas, que son buenos, pero pues yo siempre recomiendo estos dos porque nos hacen ver nuestra necesidad de Dios, reconocer qué estoy fallando yo como padre para también ayudar a mis hijos. Excelente. Continuamos con la pregunta número 2, que nos dice así: ¿qué se puede hacer cuando no hay heridas en nuestro corazón, heridas visibles? No hay trauma evidentes. Hay tranquilidad en mi corazón, pero aún así no puedo hacer muchas cosas para mi bienestar, como si no pudiera tener dominio propio para mejorar cada día. A veces siento que hay algo oculto en mí que no me deja mejorar en aspectos diferentes de mi vida. ¿Qué hacer? Con esos 3 versículos que vimos en las diapositivas, el Salmo 19:12, Job 34:32 y el Salmo 119, 23 y 24. Muéstrame tú lo que yo no veo. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Y cuando dice escudriña mi corazón y prueba mis pensamientos. A veces no vemos nuestras heridas. Y antes de avanzar, cito Lucas 4:18, donde Jesús dijo, darle sanidad al quebrantado de corazón, y luego dijo, darle libertad al quebrantado. Cuando una persona está herida, la manera en que protege sus heridas nos dice, o sea, cuando una persona está herida, también va a estar esclavizada. No se pueden separar. Pero muchas veces no ve la herida, por ejemplo, porque si yo creo que no valgo y en toda mi vida me hicieron sentir que no valgo, pero ahora soy el mejor empresario, tengo tantos títulos, mientras yo me sienta bien con mi yo y conmigo mismo, porque es lo que tapa la herida, no veo nada. Y yo soy el mismo que me estoy protegiendo. Nosotros desarrollamos lo que dice Jeremías 2:13, muchas cisternas rotas que no retienen agua. Hacemos muchas cosas para tapar nuestras heridas. Y ese es el plan de Satanás. ¿Crees que no vales? Si te drogas, sientes que sí vales. ¿Crees que no eres importante? Si haces esto, vas a creer que eres importante. Entonces, muchas veces no vamos a reconocerlo. Y yo les digo algo, no le rasquen psicológicamente, no le busquen mucho a esto, pídenle a Dios. Pídenle a Dios que Él sea que revele, porque Jesús dijo 2 principios. Jesús dijo a los discípulos, hay cosas que os quisiera deciros, pero no las podéis sobrellevar. Y en otra ocasión les dijo, lo que ahora digo no lo entienden, pero lo entenderán después. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios sabe qué es lo que Él me va a revelar para sanarlo en mi vida. Cuando yo veo que hay comportamientos que me esclavizan y cosas negativas, tengo que preguntarle a Dios, ¿qué hay, Padre? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Qué es lo que yo no veo? Para que tú me ayudes. Y Él lo va a revelar si estamos listos, Él lo va a revelar si es el momento. El problema muchas veces es que nosotros somos los que buscamos y en nuestro pasado y nos encontramos con tantas cargas del pasado y tantas cosas familiares que quedamos con una carga tan grande que no sabemos qué hacer. Pero cuando tú lo haces a la luz de la cruz, a la luz de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho por ti, y Él es el que te muestra y te revela, cuando Él te muestra algo es porque Él te va a dar sanidad y libertad. Así que tenemos que ir a Dios. Dios también tiene instrumentos humanos, pero si buscas lo humano y no buscas lo divino, vas a quedar con una carga muy grande. Y yo lo he visto, o sea, mucha gente viene así y lo que uno más bien tiene que ayudarle a saber que hay esperanza. Si Dios es el que te lo muestra, si Dios es el que lo revela, Él también tiene allí mismo la solución para darte esa sanidad y libertad. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a un joven o una persona adventista que tiene pensamientos suicidas? Me gusta mucho esa pregunta y me gusta mucho que la hagan así. ¿Cómo podemos ayudar? Porque a veces lo único que hacemos es mandarlo al psiquiatra y al psicólogo. Y claro que hay profesionales, no estoy en contra de eso, yo mismo soy psicólogo.
pero podemos hacer algo como jóvenes GYC. Podemos hacer algo. Un joven con pensamientos de suicidio es una persona que está con mucho dolor. En la mente de una persona que quiere hacerse daño es porque ya ha intentado tantas cosas, tantas soluciones, ha buscado muchos caminos y no le han funcionado. Tristemente, a veces lo que hacemos es condenarlos, pero lo que debemos de hacer es darles esperanza. Y les digo, esto es una pregunta bien profunda, podríamos hablar mucho, pero lo voy a decir bien fácil. Una persona que quiere hacerse daño necesita dos cosas. Ver que hay un amor genuino y verdadero en los demás, en los que lo rodean. Es decir, que quiere que viva, pero porque lo aman. No porque si te matas voy a sufrir, si te matas, ¿qué hace tu mamá? No. Tiene que haber un amor genuino y verdadero. Tiene que ver un amor genuino y verdadero, y ese amor lo tiene que ver como un hecho. Las personas que se quieren hacer tienen muchas creencias, hay varios tipos. Un tipo es, soy una carga. Mientras su ambiente, mientras la iglesia, mientras la familia, mientras la sociedad lo hagan sentirse que es una carga, este joven no va a querer cambiar ese chip para tratar de tener esperanza. A esta persona hay que ayudarla a ver que no es una carga. Otra cosa es cuando las personas creen que nadie los ama. Y por eso las dos claves, y lo pongo en palabras prácticas, son estas. Estar con la persona y hacer las cosas con la persona. Es muy bonito decir palabras bonitas, pero otra cosa es meterme en su dolor, meterme en su sufrimiento de tal manera que yo lo pueda ayudar a salir de su sufrimiento. Eso es lo que Jesús hizo. Miren, el único método que funciona es cómo Dios restauró al hombre. Cómo Dios restauró al hombre cuando ya no quería la vida eterna y lo que quería era la muerte, el pecado. Lo que Dios hizo está en Juan 1:14. El verbo se hizo carne, se encarnó, se metió en nuestro dolor, se metió en nuestro sufrimiento, tomó nuestra culpa, tomó nuestro castigo, y entonces el hombre mira la cruz y dice, wow, Dios me ama y cómo yo estoy sumido en esta vida de desesperanza. Entonces, una persona necesita que estemos con ella y hagamos con ella. Yo te lo digo como psicólogo, yo puedo tener un paciente y en una hora lo puedo convencer de que vale, que es importante y que viva. Pero si no hay un hecho real, si no hay un papá, una mamá, un amigo, un hermano que esté ahí a su lado para decirle el amor es genuino y verdadero y no busca lo suyo, estoy aquí por ti, pase lo que pase, esas personas va a ser muy difícil que cambien. ¿Por qué? Y cito aquí unas palabras de Philip Yancey en uno de sus libros que hablan sobre la oración y el lamento. Philip Yancey dijo algo bien interesante, dijo el conocimiento es pasivo e intelectual. El sufrimiento es pasivo, es activo y personal. Y reflexionen en esto. El sufrimiento es activo y personal. En cambio, el conocimiento va a ser pasivo e intelectual. Y lo dice él, es por eso que Jesús, Dios no nos dio información, sino mandó a Jesús. Cuando una persona está sufriendo, no está sufriendo por información, porque se leyó un libro, son por hechos, porque alguien le hizo algo, alguien no lo amó, porque le está yendo mal en la vida. Así que la verdad no es información, la verdad es un hecho. Entonces, si queremos ayudar, tú y yo necesitamos resplandecer, ser la verdad ante la mentira que tiene esa persona, como un hecho, porque Satanás le puso las mentiras que esa persona tiene para no querer vivir, se las puso con hechos, con rechazo, con presión, con abusos, y Dios también quiere que con hechos nosotros pongamos la verdad. Ahora, Colosenses 1:24, Pablo dijo, y me gozo de que sufro en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa esto? Pablo habló de sufrimientos que faltaban de Jesús. Y los sufrimientos de Jesús fueron completos. Pero los sufrimientos de Jesús fueron por propiciación para salvación y vida eterna. Los sufrimientos nuestros son por propagación para proclamar el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser la verdad ante la mentira que tiene la otra persona. Y una persona que no quiere vivir, hay que encarnarse, hay que entregarse. Pero ahí está la pregunta, ¿quién está dispuesto a darle el tiempo? ¿Quién va a estar dispuesto a quitarse sus recursos, su energía en lo que le gusta para encarnarse en una persona? Necesitamos ser realistas en esto
Y sí hay mucho que podemos hacer: amar, visitar, llevar una despensa, compartir, que la persona vea que somos genuinos y que vea el carácter de Dios en nosotros, y entonces va a haber esperanza. Excelente, realmente es algo que debemos tomar mucho en cuenta porque a raíz de este año ahora podemos conocer a muchas personas que están teniendo pensamientos de este tipo y tener ese conocimiento es sumamente valioso. Tenemos bastantes preguntas y eso es de mucha bendición. Vamos a tratar de filtrarlas un poco, analizando las que ya han podido ser respondidas con algunas palabras que nos ha podido decir Gerardo. Entonces vamos a decir las que varían para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces continuamos con la siguiente. Hace un tiempo me sucedió una situación. Siempre digo que yo ya perdoné, pero ocasionalmente recuerdo la situación y me siento triste. ¿Eso significa que aún no he perdonado? Muy buena pregunta. Iba muy bien hasta que me dijo que se sentía triste. Hay emociones, a ver si no los confundo. Para nosotros, y yo lo hablé así en el tema porque se habla de manera popular, es la manera de entenderlo. Pero las emociones en la Biblia no son como nosotros las vemos. Les pongo un ejemplo. ¿Lloró Jesús? Lloró por Jerusalén. Jesús lloró. ¿Se enojó Jesús? Jesús en la Biblia así explícitamente está 3 veces que se enojó. La primera vez que purifica el templo, la segunda vez, y cuando sanó a un hombre que tenía lo sanó de su mano. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, llorar y estar triste siempre es malo. Por eso, cuando esta persona me dice que está triste, yo tendría que hacerle una pregunta y la voy a hacer en general para que todos la entiendan. Vemos también el ejemplo de Moisés. Moisés va bajando del monte, trae las tablas de la ley y las tira, se enoja y no es un pecado. Pero golpea 2 veces la roca, se enoja y sí es un pecado. La Biblia dice aborrecer el mal, emoción negativa. Pablo dijo envidia el bien, emoción negativa. Y si ustedes se leen el capítulo 15 de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, que habla sobre las emociones, van a entender más. ¿A qué punto voy? ¿Qué es lo que hace la diferencia? O lo digo antes, hay emociones que pueden ser positivas, pero son malas, son pecaminosas, y hay emociones negativas que son buenas. Por ejemplo, yo puedo estar muy contento porque a mi vecino le va mal. Yo puedo estar muy contento por mi egoísmo. Son emociones positivas, pero que están haciendo de algo contaminado el corazón. También Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús estaba triste, pero ¿de dónde salía esa emoción? Entonces, las emociones en la Biblia, lo que las determinan es el motivo. Si mi emoción es egocéntrica, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ama, me va a afectar, es perjudicial. Pero si mi emoción, aunque sea negativa, se basa en el amor, como Jesús, entonces son emociones benéficas. Y les recomiendo que lean ese capítulo que ya dije. Entonces, las emociones que nacen de donde yo soy el centro y me estoy autoprotegiendo a mí mismo, van a ser perjudiciales, sean positivas o negativas. Las emociones que nacen por a Dios, a los demás, de la compasión, de la imagen de Dios, de su gloria, lo que hablábamos, van a ser saludables. Entonces, cuando esta persona me dice que siente tristeza, lo primero que yo me pregunto es, ¿en cuál de las 2 áreas sientes esa tristeza? ¿Es una tristeza basada en amor? ¿Es una tristeza basada en el amor a Dios, al prójimo? Es muy diferente. Pero si es una tristeza que te afecta a ti, que te llena de pensamientos negativos, no valgo, no sirvo, entonces sí estamos viendo que esa emoción negativa nos dice que todavía hay una herida. Las emociones, si tengo resentimiento y amargura, me dice que todavía sigue ahí la herida. Si tengo deseo de venganza, rencor, en este sentido egocéntrico de autoprotección, me dice que sigue ahí la herida. Pero no nos confundamos con algunas emociones, como cuando Jesús llora. Elena de White tiene una cita muy bonita que dice, no es pecado llorar, y se lo dice una viuda, porque muchos hermanos le decían, es que no debes de estar triste y debes de estar llorando. Y ella le dijo, no es pecado llorar. Dios entiende el dolor y el sufrimiento. Pero si mi tristeza me remite a mí, nadie me quiere y eso me llena de amargura. Nadie me quiere y esa tristeza me acompaña a otras cosas. Tenemos que reflexionar ahora. Las emociones nos engañan mucho. Entonces, para saber de qué lado estoy, la pregunta es la misma que la del pensamiento. Vayamos a Dios.
Esa tristeza que yo tengo, Dios, ¿me ayuda? ¿Es saludable? ¿Es por amor? ¿Es por compasión a los demás? ¿Es por el amor a ti? ¿O me está perjudicando? Que Dios sea también el que revele los motivos que están detrás de nuestras emociones. Excelente. Continuamos con una pregunta más. Voy a unificar dos preguntas porque siento que van relacionadas. Dice así, mi pregunta es, si ya llevo años en la iglesia y siempre le pido a Dios quitar de mi mente el desánimo y la depresión, hay veces que pero hay veces que caigo. ¿Qué más puedo hacer? Y esto lo podemos relacionar a otra pregunta que nos hacen que dice, ¿qué consejos adicionales se puede dar a una persona que ha sufrido traumas emocionales muy fuertes y puede tener desestabilidad emocional o depresión? Ok. Cuando tenemos mucho con desánimo y depresión, yo ahorita les hablaba en el tema un poquito de la raíz y el fruto. Si pienso que no valgo, me voy a sentir depresivo. Un ejemplo, yo le puedo decir a Dios muchas veces, quítame la depresión, quítame. Pero si no permito que sane mi herida, que me hace creer que no valgo, estoy pidiéndole a Dios que trabaje con los frutos y no desde mi corazón. Y les pongo el ejemplo de Elías. Y si alguien por ahí se quiere meter, yo tengo en Facebook y YouTube una página que se llama Loca Conciencia, y por ahí hay un tema que se llama Caso de Depresión, la restauración de Elías, porque ahí están los consejos que yo daría. Elías se cayó en depresión y no quería vivir, se quería morir. Y Dios lo restaura y después de 40 días, y voy al revés, ¿cómo restauró Dios a Elías? Le dijo, Elías, no estás solo, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, y le puso a Eliseo, le puso un hecho, una verdad de que no estaba solo. Pero lo interesante es que Dios esperó 40 días. Dios envía un ángel y el ángel no llegó y le dijo, Elías, ¿qué te pasa? No estás solo, hay 7,000, no. Dios hizo los 8 hábitos saludables o los 8 remedios, leyes de salud con Elías. Le dio comida, le dio agua, lo puso a dormir y luego lo sacó a caminar 40 días caminando, haciendo ejercicio, recibiendo el aire puro y fresco, la luz del sol. Y Elías llega a la cueva y cuando llega a la cueva, Elías todavía estaba mal. Porque Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y Elías estaba en lo negativo. Han matado a los profetas, el pueblo está en apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios le puso la verdad a Elías, pero necesitaba un cerebro saludable, una sangre pura. O sea, Dios restaura el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Entonces, una persona que necesita ayuda, necesita tener hábitos saludables, hacer ejercicio, comer saludable, necesita tener un cerebro, lóbulos frontales fuertes, para que cuando se le pone la verdad haga meollo en el corazón y lleve a la persona a hacer el cambio emocional. Pero es muy fácil decirle a Dios, Elías no le dijo a Dios, quítame la depresión. Y Dios sabía la depresión de Elías, pero Elías estaba muy cansado, muy agotado, lo trabaja en el cuerpo, le fortalece el cerebro, activa los lóbulos frontales y entonces le dice, Elías, no estás solo, hay 7,000. Y lo que yo decía cuando alguien se quiere suicidar, Dios le puso un hecho y una verdad, lo que yo le llamo la terapia de Eliseo. Le dijo, no estás solo, y le puso a Eliseo, y nunca más volvió a estar solo. Entonces, ¿cómo ayudamos cuando tenemos estas circunstancias de nuestra vida? Hay que trabajar la parte emocional con el plan de Dios, la parte de las heridas, la parte física, pero Dios tiene que hacer un cambio en nuestra mente. Mientras las raíces no cambien, van a seguir estando los frutos negativos. Y la otra parte, ¿qué consejos le daríamos a alguien que pasa muchos traumas fuertes? Lo mismo, necesita sanidad en su vida, qué mentiras tiene por los traumas, las cosas fuertes que ha pasado, para que Dios ponga su verdad y va a haber un cambio emocional. Y les recomiendo pues también que vea ahí algunos temas que tenemos, también unos temas del GYC, que los busquen Audioverse, que se dieron en Colombia, donde hablamos de traumas emocionales y cómo nos podemos conectar con Jesús para recibir su verdad y ser libres, que van en sintonía del ministerio de Directo al Corazón, o Straight to the Heart en inglés, del pastor Paul Conner. Entonces, hay mucho más que pueden investigar, pero tengamos esperanza y en lo que vimos, Dios quiere que resplandezcamos. Y si Él quiere que resplandezcamos con su carácter, perdonarle, entonces para la ira lo que vimos, Él está dispuesto a sanarnos, darnos la verdad que nos hace libres para que eso pueda ser una realidad. Ok, tenemos unos minutos para una última pregunta. Quedan muchas preguntas por fuera, pero sé que buscando los materiales que nos ha dicho Gerardo,
ya sea en su página o en Audioverse o en otras programaciones que ha tenido, pueden encontrar respuestas muy valiosas. Y la última pregunta sería, ¿cree en la teoría del inconsciente, planteada en el psicoanálisis como fuerza impulsora para muchos de nuestros malos pensamientos o acciones? Es decir, ¿sería una explicación de la naturaleza carnal? No sé si es mi internet, pero escuché, yo no te escuché preguntar, ¿me repites? Claro que sí. Vamos a repetirla. Dice, ¿cree en... Perdón que se me acaba de perder. Un momento. Realmente un momento que se me perdió la pregunta. Por acá está. Pero no sé si él pasó. Y me Doctor, salí y volví a entrar, y entré. ahí está, listo, doctor. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cree en la teoría del inconsciente, planteada en el psicoanálisis como fuerza impulsora para muchos de nuestros malos pensamientos o acciones? Es decir, ¿sería una explicación de la naturaleza carnal? Esa sería la Oh, pregunta. ok, que si sería una explicación de la naturaleza carnal, ahí terminaba. Correcto, correcto. Ok. Am, la teoría del inconsciente está, y voy a hablar en términos clínicos y científicos, está muy obsoleta. No ha tenido mucho respaldo científico. Lo que sí sabemos es que nosotros procesamos la información de dos maneras. En este momento ustedes están concentrados en mi voz o en este seminario, pero puede pasar un carro, su mamá pasó por el cuarto, yo no sé dónde están, y toda la información sí queda grabada. Tenemos un procesamiento de información consciente y un procesamiento de información que es automático o un poco y creo que es un tema bien importante y tendría que hablar así más profundo con la persona que hizo la pregunta. Pero la naturaleza carnal es, y ojalá que hubieran, bueno, luego se mete en el tema el doctor Montero, que creo que le iba a hablar por ahí, ¿no? Pero se metieron mejor a este. Entonces, hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal. Evidentemente, carácter y personalidad los dos somos. La naturaleza carnal se asienta más en lo que es el cuerpo, pero la naturaleza espiritual se asienta más en lo que es la toma de decisiones, en lo que es lo espiritual. Dios siempre formó al hombre para que tengamos control y dominio sobre eso. Hay cosas que nos afectan, hay recuerdos, hay situaciones, hay traumas que quizá no recordamos bien. Yo creo que por ahí va la pregunta que hicieron. Pero por eso debemos de permitirle a Dios que Él sea el que nos muestre para que nada que sea automático, porque acuérdense que lo que es automático se repite una otra vez, se hace automático, entonces ya no lo veo, no pasa tanto por el inconsciente, por la parte consciente, perdón. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que muestre, que Él sea el que revele, pero no meternos en tantas teorías como el psicoanálisis, que tardan 2, 3, 5 años viendo todo su pasado y lo que terminan son con muchas cargas, cuando lo único que necesito saber del pasado es qué mentiras me puso Satanás para que Dios me haga libre, porque el pasado siempre va a estar ahí, pero Dios puede hacernos libres de las mentiras y sanar el pasado en nuestra vida. Amén, amén. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Agradecemos grandemente al doctor Gerardo Payán por acompañarnos y darnos tan valiosa información. Realmente Dios nos permite tener ese conocimiento para crecimiento personal, para ayudar a otros, pero sobre todo para un crecimiento espiritual y poder resplandecer emocionalmente. Mi nombre es Cristina Guiar, me ha encantado acompañarlos, soy parte de GYC Costa Rica y realmente el compartir con ustedes, el aprender con ustedes ha sido muchísima bendición. Y para cerrar este taller, lamentablemente todo lo bueno hay que terminarlo. Le vamos a pedir al doctor Gerardo que nos dirija en oración y posteriormente quedamos despedidos, muy agradecidos por su compañía. Realmente esperamos que haya sido bendición para cada uno de ustedes y los esperamos. El programa de hoy no termina, nos queda la plenaria del día de hoy
y mañana tenemos una actividad. Entonces estén pendientes a sus correos, estén pendientes a las redes sociales y procedemos con la oración. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Oremos, querido Padre. Gracias porque desde que planeaste crear al hombre, decidiste formarnos, crearnos, hacernos para tu gloria. Tú siempre has querido que reflejemos tu carácter, tu imagen. El pecado vino a traer lo opuesto, pero Jesús murió en la cruz para que podamos perdonar, para que podamos ser lentos para la ira, para que podamos ser verdaderos, justos, piadosos, compasivos, en medio del dolor, en medio de la más densa oscuridad, que podamos brillar, resplandecer y alumbrar nuestro hogar, a los demás, este mundo, con tu gloria. Permite que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, de cada uno de los jóvenes que componen GYC. Y gracias porque para que esto sea una realidad, tú quieres sanarnos y por eso tomaste nuestras heridas. Tú eres la verdad que nos hace libres y nos puedes dar la experiencia de resplandecer. Todo esto te lo agradecemos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.